Muy bien, amigos, estamos de nuevo en una edición de Podcast Teológicos y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una fiesta muy importante para la iglesia, que es la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Lo ideal es que podamos entender muy bien qué sentido tiene esta fiesta y cómo la tenemos que tomar hoy como cristianos, cómo tenemos que celebrarla. En primer lugar, para hacer una introducción, lo más llamativo de esta fiesta es que, fíjense, cuando uno dice Jesucristo, Rey del Universo, ya hay algunos conceptos que nos suenan un poco raros. En primer lugar, la noción de rey. La mayoría de los países a nivel mundial, salvo pocos, pero también de forma simbólica, han dejado el sistema de monarquía o el sistema monacal, por así decirlo, de lado. Ya sus gobiernos no son un rey, un pueblo, sino que tenemos un representante, y la democracia ha sido un sistema de manejo político que la gente ha elegido por sí misma. Entonces, fíjense, hay una particularidad muy grande. La cuestión de rey o la cuestión de reinos, el que me está escuchando por ahí, si ha tenido la oportunidad de jugar alguno de estos videojuegos, tanto en celular o por otro medio, sí puede tener un poco más en claro esto. O, ¿por qué no?, en las películas, ¿no? Games of Thrones o en las series. Creo que evidentemente no tengo mucha perspectiva sobre el tema de las películas y de las series, pero es más una serie, Game of Thrones, sí, obviamente. Pero en otras películas también se puede ver. Entonces nosotros conocemos esta realidad de la monarquía a través de películas, pero no en experiencia propia. Entonces ya ahí se nos está dificultando un poquito la cuestión. ¿Qué sentido tiene esto para la iglesia? Pero sobre todo como cristiano, ¿cómo tomar una fiesta en la que no se dice Jesucristo presidente del universo, sino que se dice Jesucristo Rey? Tenemos que ir un poquito a la historia, vamos a bucear un poquito en la historia de cómo queda este Jesucristo Rey del Universo. Y vamos a arrancar obviamente desde la época de Jesús, una época comprometida, una época bastante complicada para el mismo Jesús, pero también para la gente que vivía en ese entonces. Recordemos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, hacia el año 0 y de todo el 100, 200 y 300, pero entre esa fecha, en estos primeros siglos, ha estado dominado por un imperio que es el Imperio Romano, y ha sido oprimido por este imperio, ha sido subyugado por este pueblo que tenía su centro en Roma y que copaba y captaba toda la atención a nivel mundial. Y cuando hablo a nivel mundial, obviamente estoy hablando de la mayoría de los países hoy comúnmente europeos. Roma tenía la posesión de los territorios y el gobierno de los territorios en donde vivía Jesús, que es actualmente Israel. Entonces el pueblo judío estaba a la espera de un rey, a la espera de un rey que se pareciese más a Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel y lo liberó del rey de Egipto, del faraón, lo llevó a la libertad. Una especie de reminiscencia había quedado en el pueblo, y esas ganas de ser liberados a la manera de Moisés había quedado en el inconsciente colectivo, por así decirlo, y también extrañaban otro periodo de su época en el que habían tenido un reino. Propiamente, si te acordás un poquito de la Biblia, Saúl, David y Salomón habían tenido una experiencia muy linda de reino hebreo, por así decirlo. Entonces ellos estaban a la espera de un nuevo reino. Y no solamente un nuevo reino, sino un rey que los liberara de Roma. Es decir, un rey con armas, un rey con poder. Y había como dos corrientes en la época de Jesús. La primera era que había que acelerar el proceso de que el Mesías, el rey, viniera. Entonces había que antes derrotar al imperio romano para que el rey y el Mesías cayera como del cielo, de unas nubes, y gobernara. Otros decían que no, que había que cumplir la ley completamente para que Dios se apiade del pueblo y ahí enviara a su Mesías. La cuestión es que el Mesías es enviado, y no es un Mesías que pasa desapercibido. El Mesías, que quiere decir el ungido, el elegido, era alguien enviado, era alguien con poder, era alguien que tenía en sus manos el cetro de oro,
¿no? Y que venía a instalar el reino de Dios en la tierra. Cuestión que eso pasaba los años y no aparecía. Pero sí apareció alguien que se llamó Jesús de Nazaret y que decía que el reino de Dios estaba entre ellos. Es decir, Dios mismo estaba caminando con ellos. Ahora, Jesús muere en una situación muy complicada. Jesús muere siendo humillado por su pueblo, por los judíos, y también humillado por el Imperio Romano. Me gustaría que podamos hacer acá un pequeño parate para que puedas buscar vos, si estás ahí en tu casa, si tenés alguna Biblia a mano, que puedas buscar un texto bíblico que nos va a servir muchísimo en esta reflexión. Y yo lo voy a leer, ¿sí? Si querés ir acompañando con la lectura. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Dice así: Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba lo sucedido. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Voy a leer hasta aquí porque la lectura que se nos va a proponer para el domingo 24 es un poquito más larga, pero la vamos a dejar ahí, ¿sí? Para poder hacer algunas reflexiones. A mí lo primero que me llama la atención de esto es que aparece 2 veces el sálvate a ti mismo. Y es esta cuestión de egocentrismo, ¿no? Esta cuestión de que parece que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. De que parece que nosotros no necesitamos a nadie que nos salve. Parece que la resuelvo todo yo. Que mis problemas los resuelvo yo. Que los problemas el otro los tiene que resolver por sí mismo. Que no necesita ayuda. Que si se metió en esa, sabrá solo cómo salir. Una reflexión que la vamos a retomar al principio, pero vamos a seguir. Los judíos quedan decepcionados porque parece que este tal Mesías no viene, y hasta el día de hoy nuestros hermanos judíos todavía siguen esperando el Mesías. Pero la iglesia, sobre todo la primera comunidad cristiana, cuando se le aparece Jesús y afirman de que Jesús está vivo y de que Él vive entre ellos y que vive en el Espíritu y que está presente en la comunidad, ahí la comunidad se da cuenta de que Jesús era el verdadero rey. Era aquel que venía a mostrar el reino de Dios, era aquel que venía a mostrar el corazón de Dios. Era aquel que nos comunicó cuánto nos amaba Dios. Y no nos dejó y no nos abandonó. No los dejó a ellos y no nos va a dejar a nosotros como iglesia. Entonces, cuando hablamos de rey, la comunidad se quedó con esta cuestión de un Jesús que los acompañaba, de un rey que resucitó, de un Salvador que parecía que no llevaba armas, pero de que sí los había acompañado. Pasó muchísimo tiempo y la iglesia, en esas idas y vueltas, se une al Imperio Romano allá por el año 312 aproximadamente. Y el Jesús que era más de la calle, por así decirlo, que era más de corte, si lo querés así dicho, de corte hippie, de corte de vida en la calle, vida de entre los sencillos, de vida entre lo humilde, pasa a tomar vestiduras de oro, pasa a tomar corona de oro, pasa a tomar vestidos con diamantes. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita un Jesús bien presentado, necesita un Jesús rey, un Jesús monarca. Pero porque esa era la experiencia del pueblo antiguo, del pueblo de los años 300. Esa era la experiencia de tener un rey, de tener un monarca. Entonces Jesús sí o sí tenía que ser
al igual que el monarca que gobernaba el imperio, si el monarca tenía el poder de todo el imperio, ¿cuánto más Jesús podía tener el poder del pueblo y también del universo? Entonces, pictográficamente, es decir, quienes pintaban, representaron a Jesús prácticamente como un rey. Digo, que no está mal, que está muy bien, pero es una experiencia propia de la gente que vivía en esa época. O sea, trasladan la experiencia de vivir en un reino a la experiencia religiosa. Ahora, nosotros ya no tenemos más esta experiencia de reino. Y muchas veces no nos sienta bien un Jesús que está sentado en una silla de oro. Porque el tipo no nació en una silla de oro. Porque nació en un pesebre. Porque nació pobre. Porque nació sin recursos. Porque vivió en un humilde pueblo de Nazaret, de la provincia de Galilea. Pueblo olvidado. Pueblo que nadie tenía en cuenta. Porque cuando salió a predicar que Dios estaba y que Dios los amaba, se juntaba con los pobres, curaba a los enfermos, se juntaba con prostitutas, con esos que son el descarte de la sociedad. Y si se quiso juntar con fariseos fue porque también los amaba, no para copiarle la riqueza, no para copiarle el modelo de vida. Entonces, uno va cerrando y va concluyendo, ¿Jesús de qué es rey? Jesús ya resucitado, Jesús vivo entre nosotros, viviente en el Espíritu, va a decir un autor que se llama Bruno Forte, es rey de los corazones. Jesús quiere reinar en tu corazón. Jesús quiere estar con vos. Ahora, la decisión está en vos, dejarle entrar o no dejarle entrar. Pero es un rey que no impone, es un rey que propone desde el amor. Y es un rey que quiere transformar corazones, para que a través de la transformación de corazones, nosotros podamos transformar la realidad. ¿Por qué? Porque acá hay una clave importante. Lo único que salva es el amor. Jesús ha mostrado en su vida el amor. Jesús se ha dedicado a amar a los demás. Jesús ha resucitado en el amor. Y desde el amor nos acompaña y nos enseña y todavía nos continúa enseñando a amar. Entonces, cuando uno dice Jesucristo, Rey, Salvador, habla de un rey humilde, de un rey que está con nosotros, de un rey que se identifica con el pobre. No solamente con el pobre, vamos a tomar esa palabra como un poquito más universal, no solamente con el pobre que no tiene recursos, con el pobre de corazón, con el pobre que le está pasando mal, que tiene alguna angustia. Ese también es el pobre. Entonces, Jesús nos llama a identificarnos en el amor con aquel que está mal. Es un rey, fíjense, siendo rey, es un rey que se identifica con los que están mal. No les da la espalda, no los deja de lado. Entonces, la llamada de Jesús es una llamada a la salvación. Es una llamada a poder estar con otros desde el amor. Por eso vuelvo de nuevo hacia el final. El sálvate a ti mismo es una falacia. Qué lindo que la lectura en el capítulo número 3 de Lucas lo ponga, ¿no? Porque es la representación de lo que hoy pasa. ¿Qué pasa hoy? Arréglatela vos. Fíjate cómo haces. A mí no me jodas. ¿Sí? Sálvate a vos mismo. La incapacidad de los que están abajo de la cruz para ver a Jesús, para ver el amor de Dios que nos está salvando, es muchas veces la incapacidad que nosotros tenemos. Y todos, inclusive desde este lado también. Capacidad para ver al otro que sufre. Capacidad para accionar. Porque el amor de Dios no se queda en el sentimiento de qué pena. Va a la acción. Y el amor es acción, es compromiso. Entonces, cerrando, ¿cómo tomamos hoy la fiesta de Jesucristo, el Rey del universo? El Rey de nuestros corazones. El Rey que nos enseña a amar para poder amar a los demás, para poder salvar a que sufre. Muchas gracias por esta nueva edición de Podcast Teológicos. Nos estaremos reencontrando en un próximo capítulo.